¿Qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en un desglose fascinante basado en la exposición teológica de Raúl Fabián Ávila Medina. Nos vamos a enfocar estrictamente en analizar cómo un concepto milenario funciona en la práctica como un mecanismo dinámico para el creyente. A través de esquemas, cuadros sinópticos y mapas conceptuales bien detallados, vamos a desmenuzar este poder que sostiene la vida y el ministerio. Así que, vamos al grano. Arrancamos directo con el texto fuente. Es una carta del apóstol Pablo a su discípulo Timoteo. Y lo súper interesante aquí es como una sola palabra, misericordia, sirve literalmente como el ancla para todo este marco teológico. O sea, no es nada más un saludo de cortesía para empezar la carta. Es el motor que impulsa toda la exposición que vamos a ver. Rapidísimo, para darle estructura a este desglose, nos guiaremos con un mapa conceptual de 5 partes. Vamos a ver el contexto de la carta, luego la compasión hacia el pecador, el soporte y restauración continua, la perseverancia y cerramos con el propósito central de la misericordia. Pasemos al primer punto, el contexto de la segunda carta a Timoteo. A ver, la situación no era para nada sencilla. Timoteo estaba operando en un ambiente sumamente volátil. Imagínense, una proliferación brutal de falsas doctrinas, oposición intensa por todos lados y encima lidiando con un sufrimiento personal muy fuerte. Es exactamente el tipo de escenario donde cualquiera se volvería súper vulnerable al desánimo espiritual. Y aquí tenemos un contraste visual increíble. El texto nos presenta una dicotomía impactante entre la realidad física y el espiritual. Por un lado tenemos a un Pablo físicamente en la cárcel, ya viendo de cerca el final de su vida, lidiando con el abandono y la debilidad humana. Pero del otro lado, en lo espiritual, está sostenido, inquebrantable, totalmente anclado por el favor divino en lugar de depender de sus propias fuerzas. Lo que nos lleva al segundo pilar de nuestro esquema, la compasión hacia el pecador. Aquí el autor destaca una palabra clave en griego, eleos. Ojo con la definición porque es fundamental. No estamos hablando de una emoción pasiva o de simplemente sentir lástima por alguien. Se define rigurosamente como una compasión totalmente activa, dirigida específicamente hacia aquellos que están en una necesidad desesperada de ayuda y de perdón. Según este esquema, esa compasión activa funciona en una secuencia clarísima de 3 pasos. Primero, entra en acción perdonando a quien se arrepiente. Segundo, demuestra una paciencia profundísima. Y tercero, culmina dándonos una esperanza espiritual real. Es todo un mecanismo progresivo que transforma. Entonces, la premisa aquí es una regla absoluta. El autor argumenta que sin esta compasión activa específica, literal, el ser humano no tendría ninguna esperanza de alcanzar la salvación, ni mucho menos de mantenerse fiel. Es la base, el cimiento sobre el que se construye absolutamente todo lo demás. Vamos con la sección 3, soporte continuo y restauración. Viendo este diagrama, entendemos cómo opera este mecanismo en el día a día. Cuando nos enfrentamos a presiones y a un desánimo fuerte, como le pasaba a Timoteo, esto actúa progresivamente. Primero levanta al que ya cayó, luego fortalece al que anda débil y finalmente anima al que sigue firme aguantando las pruebas. Es un soporte totalmente dinámico. Hay una distinción teológica aquí que no podemos dejar pasar. El autor enfatiza que este favor divino no es solo un evento que pasó una vez en la historia y ya. Al contrario, es una fuerza constante que te sostiene y se aplica sin detenerse a lo largo de toda la vida. Nunca se apaga. Ahora, es clave aclarar un detalle súper importante. Recibir todo este soporte continuo de ninguna manera es un pase libre para hacer lo que queramos o para la desobediencia. Para nada. Más bien funciona como un motor que nos empuja a depender de una forma mucho más profunda y humilde, borrando cualquier rastro de indiferencia. Entramos a la cuarta sección, la perseverancia en el ministerio. Piensen por un momento en la carga que traía Timoteo. Tenía que enseñar con todo rigor, corregir errores teológicos gravísimos en su comunidad y, encima de todo, abrirse paso a través de una oposición constante. El análisis es muy claro en esto. Tratar de sostener todas esas tareas usando solo la fuerza de voluntad humana es simplemente imposible. Entonces, ¿cómo no tirar la toalla? Bueno, la exposición nos detalla que esta compasión activa te equipa internamente de forma única. Te quita esa actitud de yo lo puedo todo y la cambia por una humildad genuina. Genera una gratitud súper profunda y como resultado fomenta una fidelidad inquebrantable a la misión. Es un cambio interno que da resultados que se notan afuera. Y así llegamos a la recta final. Sección 5. El propósito de la misericordia. Chequen bien este cuadro sinóptico porque sintetiza a la perfección el argumento del autor y amarra toda la estructura. Aquí vemos las 3 dimensiones clarísimas. Perdona al pecador para darle esperanza. Restaura al creyente para darle fuerza continua. Y equipa al siervo para garantizar su fidelidad.
Es un diagrama brillante de cómo opera todo este principio. Todo este mapa conceptual nos lleva a una gran conclusión. El objetivo supremo de la misericordia no es darte un respiro temporal cuando la pasas mal. El propósito final y absoluto es sostenerte para que puedas vivir y servir fielmente hasta el último minuto, sin importar qué tan dura se ponga la situación. Para cerrar este desglose, hay que hacernos una pregunta muy seria. Si todo lo que mapeamos hoy es correcto, y de verdad se trata de una fuerza activa que nos sostiene todo el tiempo, ¿cómo debería eso cambiar nuestra manera de ver nuestras propias debilidades y las pruebas que enfrentamos a diario? Es una idea que de verdad nos invita a replantear cómo vemos la fuerza humana versus el soporte divino. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis a detalle.